cambio y fuera. Está circulando. Así se llama este segmento, amigos. Está circulando con Marilia, que hoy no va a estar con nosotros porque está con César bregando allá en el máster, Erika y el elemental Jackson. Buenos días, niñitos, bienvenidos. ¿Cuál es el menú de hoy? Buenos días, Mingo, Jackson. Buenos días, amigos. Mingo, Erika, amigos. Bueno, Mingo, continúa la situación con la operación Gedeón. Ayer, durante el fin de semana, siguieron actuando los cuerpos de seguridad del régimen y ayer fueron capturados 8 nuevos implicados. Entre ellos se dice que un sobrino de Cliver Alcalá. Con esto suman 14 los detenidos en las últimas 30 horas del fin de semana. Así es, Néstor Reverol también había informado previamente la detección de tres personas en el estado de Aragua, en la colonia Tovar. Se trata del primer teniente Jairo Betemi, el sargento segundo del ejército Franco Jonathan y el sargento primero de la Guardia Nacional Evan Rincón. Bueno, siguen las detenciones, sigue este proceso, sigue la polémica, declaraciones van, declaraciones vienen. Sigue incluso la situación muy confusa. Parte de los detenidos ayer fueron en Petaquirito, en La Guaira, en la parroquia Carayaca. También, como comentabas, Jackson, en la zona costera de Puerto Cruz, también en la colonia Tovar, todo muy cercano, en las costas de Aragua y de La Guaira. Sí, Maduro sigue señalando al presidente interino Juan Guaidó como responsable de esta llamada Operación Gedeón. Y bueno, Sigue, de hecho, el presidente interino Juan Guaidó ha reducido sus actividades en la calle, sí, un poco de manera preventiva. Vamos a ver qué pasa, porque esta semana va a ser interesante en relación a todo lo que pueda pasar en este tema. Sobre las declaraciones que dan diputados, como el diputado Benítez, que estuvo esta mañana en Radio Caracas Radio, en el programa de María Alejandra, comentando que muchos militares de los que aparecen detenidos aparentemente estaban en la cárcel de Ramo Verde. Sí, y a mí también me llamó mucho la atención una nota que aparece publicada en Noticiero Digital, en la que comentan que el detenido en la colonia Tovar habló el 30 de abril de 2019. Es otro sabotaje, fueron parte de sus declaraciones que había sido otro sabotaje de la derecha golpista. Estamos hablando del ex primer teniente del ejército, Jairo Betemi, quien, según explicó a Venezolana de Televisión, cómo había participado bajo engaño en ese movimiento que se había dado en el distribuidor Altamira el 30 de abril del año pasado. Claro. Bueno, en esta relación de estos hechos que pasaron en Macuto y todas estas detenciones de las personas en la supuesta operación Gedeón, recordemos que en paralelo se vivieron días de angustia en el barrio José Félix Rivas de Petare. Eso fue el viernes, ¿no? Bueno, y eso, como la última acción que se tuvo allí de violencia fue la ejecutada por los cuerpos de seguridad, que nosotros los comentamos previamente ese día cuando se estaban realizando los hechos, el viernes, porque eso comenzó en la madrugada. El saldo total ese viernes fueron de 12 personas que perdieron la vida. Entre ellas destaca un joven que fue asesinado. Él es un basquetbolista, se llama Brian Cedeño. Él es deportista de alto rendimiento. La comunidad está molesta por esta situación, piden explicaciones, justicia. Y bueno, Wilexi. Nada, se mantiene en fuga. De hecho, comenta nuestro colega Javier Ignacio Mallorca que parte de lo que obtuvieron del operativo, lo incautado fueron 14 armas, 1.5 kilos de cocaína y 380 gramos de marihuana. Pero de Wilexis, a quien sí detuvieron fue al dirigente de Primero Justicia, Junior Pantoja. Uh-huh. Él es dirigente de vecinal de la comunidad y bueno, está detenido y aparentemente le asumen tenencia de armas. Y bueno, vamos a ver cómo sigue este proceso en contra. O sea, más que todo lo que se tuvo ahí fue la detención de un dirigente político, más no de un delincuente. O sea, de los delincuentes que están en la zona. Y repito, no se sabe nada de Wilexi. Por cierto, ayer en la Cota 905 fue hallado un carro con 3 personas calcinadas. Funcionarios del 6CPC hallaron este vehículo y aparentemente se registró un tiroteo entre... De hecho, esta mañana también había comentarios de que la zona había parecido tomada por los cuerpos de seguridad. Sí, se maneja esa información. Sí, pero en otro orden de ideas también, Maduro...
tenemos que hablar, Jackson. ¿Sabes qué pasó domingo? El viernes hubo mucha confusión con la extensión del decreto de emergencia, que la gente pensó que era la extensión de la cuarentena, y es el decreto de estado de excepción y emergencia económica que fue extendido por 60 días más. Entonces, recordemos que esto es algo que nos viene, que no hace más que prorrogarse, porque este decreto viene desde el año 2016, que fue cuando fue su primera publicación en Gaceta Oficial. Y entre otras cosas, este decreto, esta extensión es para garantizar la producción y el abastecimiento a la población, todo en materia tributaria, algunas decisiones en materia tributaria, incentivos al sector productivo, la implantación de criptoactivos, la fijación de precios, entre otros, sobre todo en el marco de la pandemia, en el marco de la situación con el COVID-19, que Maduro ayer sugería, y allí sí, a diferencia de lo que es este decreto de estado de emergencia económica, que se enmarca más en la parte económica, Maduro sugería extender la cuarentena, porque se reportaron 12 nuevos casos. Sí, los 12 nuevos casos registrados son en las últimas horas. 4 son en el estado de Amazonas, 2 en Táchira, 2 en Nueva Esparta, 1 en Falcón, 1 en Carabobo, 1 en Bolívar y 1 en Miranda. Continúa como líder en la zona del país que tiene más casos de COVID-19. Sigue siendo el estado de Nueva Esparta. Tiene 129 casos. Es seguido de Miranda con 100, Aragua con 36, Distrito Capital con 33 y Táchira con 24. Nueva Esparta por el caso que pasó de la Academia de Béisbol y todo lo que implicó, ¿no? Y se reportó el primer caso en Carabobo, que hasta el momento no presentaba ni un solo contagiado, pero ya Delcy Rodríguez comentó que hay un contagio en el estado Carabobo. En donde no, las cosas van mejorando, la epidemia va mejorando en España y en Italia, que se ha venido reduciendo el número de muertos, ¿no? Sí. No así en Estados Unidos, y para eso tenemos el reporte de Fabiana Blanco, que nos reporta desde Austin, Texas. Adelante, Fabiana. Buenos días a todos los oyentes de Por Todos los Medios por Radio Caracas Radio. Les habla Fabiana Blanco desde Austin, Texas, con las últimas noticias del COVID-19 en Estados Unidos. Comienzo informando las cifras del momento. Tenemos 1.35 millones de casos confirmados, 202.000 recuperados y 80.000 muertes. It has been an absolute chaotic disaster when that mindset of what's in it for me and to heck with everybody else, when that mindset is operationalized in our government. El expresidente Barack Obama denominó como un desastre absolutamente caótico a la manera en cómo la actual administración está manejando la crisis del coronavirus en una llamada con antiguos compañeros y aliados este viernes pasado. Añadió también que la tendencia del manejo de la crisis ha sido completamente egoísta, que el COVID-19 se acerca al entorno del presidente en la Casa Blanca. Este fin de semana se supo que el director del Centro de Prevención de Enfermedades, el comisionado de la FDA y el doctor Anthony Fauci estuvieron en contacto con el virus, por lo que tendrán que permanecer en cuarentena por las siguientes 2 semanas. Y para cerrar con una nota positiva, un consejo motivador de un maestro bilingüe en primer grado en Austin, Texas, quien correrá 50 millas el viernes que viene con el fin de recolectar fondos para sus alumnos más necesitados. Bueno, no se desanimen, de las crisis, insisto, salen las oportunidades y nada, hay que ver para adelante, hay que estar motivados, la luz se alcanza a ver, o al menos yo la alcanzo a ver, de este túnel ya estamos por salir, así que no podemos salir desanimados, hay que echarnos para adelante todos y nos vemos a la salida del túnel. Muchas gracias a todos los oyentes de Por Todos los Medios, por RCR, desde Austin, Texas, Fabiana Blanco. Bueno, muchísimas gracias, Fabiana, por tu reporte. En Jackson, las cifras siguen aumentando a nivel mundial. Hasta el momento llevan casos confirmados por 4.123.376 casos. Sí, así es. Pero lo importante, retomando un poco en Europa, en específico España, los casos, ya te referías empezando esta reseña de lo que es el COVID-19 a nivel internacional, los casos, el número de víctimas registrada hoy fue de 123. Esa es la cifra menor, la cifra más baja desde que comenzó esta pandemia en ese país. Pero hay que destacar también que en España y en gran parte de España entra la fase 1 de lo que se llama el plan de transición progresiva, es decir,
poco a poco van a empezar a comercios a abrir, se llama 50-50, es decir, la mitad de cada espacio, del 100% del espacio, solo 50% del espacio va a estar funcionando, pero en esta categoría, en este proceso de transición progresiva, no entra Madrid, no entra Barcelona, ni tampoco Valencia. La situación allí sigue complicada en esas zonas de España. Boris Johnson de Reino Unido decidió también que van a flexibilizar las medidas y el confinamiento. Contundentes las declaraciones de Bolsonaro. Vivir bajo la crisis del COVID-19 le enseña a algunos cómo es vivir en Venezuela. Imagínense ustedes lo que dice Bolsonaro. Esto lo saco de F. Comparó las medidas de aislamiento social adoptadas por los estados de su país contra el coronavirus con la crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela. Una crisis, ¿no?, que se hace cada vez más hace evidente. Sí, Mingo. Véanse en ese retrato en Venezuela. Que cada lo que vez significa ser aislado, lo que significa estar en una pobreza, lo que significa estar enfermo. Claro. Bolsonaro, el nivel de aceptación de uno con Bolsonaro va y viene, ¿no? Porque él también le pega lo que dicen vulgarmente un ping-pong. Un ping-pong ahí emocional ahí de extraño. Pero estas declaraciones son contundentes. Sí, qué buenas declaraciones para que, verdad, quien no tenga idea, por ejemplo, en Brasil, en esta zona. Poco entendedor. A buen entendedor, pocas palabras. Claro, porque recordemos que nosotros, nuestra situación, la cuarentena es verdad que ha sido a nivel mundial, pero recordemos que en Venezuela además estamos enfrentando la escasez de gasolina, estamos enfrentando los cortes del servicio eléctrico, sí, estamos enfrentando una sequía como nunca. Entonces, imagínense lo que es vivir, además en estas condiciones de pandemia, de confinamiento obligatorio, precisamente para evitar los contagios, vivir también sin agua, sin luz, sin gasolina y cada vez a lo mejor con menos comida. No sé ustedes por su zona, pero en Caracas, en la zona que yo vivo en Caracas, en el valle, eso se veía la calima, el nublado, el olor a humo. Sin sistema de salud. Y sin sistema de salud, sin agua. Sin agua. Y todos esos elementos son caldo de cultivo para que se siga extendiendo esta pandemia en el país, porque son elementos que son riesgosos, estimulan la aparición de esta pandemia. Mira, fíjate que hay una nota que dice que 3 de cada 10 protestas en abril fueron por fallas eléctricas, según el Observatorio de Conflictividad. Y en el estado Táchira y en Mérida pasan hasta 24 horas sin servicio eléctrico. Bueno, y Zulia, ¿qué te queda? Zulia no se queda atrás. Sí. El fin de semana pasado, terminando la semana esta que pasó, fue terrible para esas zonas del país, ¿no? Sí, con el tema del servicio eléctrico. Se acabó la visita, niñitos. Muchas gracias por Está Circulando de hoy. Mucho juicio, mucho fundamento. Pórtense bien.